Muy bien, hermanitos y hermanitas. Hoy vamos entonces a proseguir, ¿verdad? Nuestra clase. La vez pasada, se recuerdan que trabajamos un tema muy importante y muy bonito. Yo sé que les gustó mucho la historia de la sábana santa. eh, Cómo la sábana santa tiene eh, todas las imágenes que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para conocer qué es lo que pasó Jesús. De hecho, si ustedes ven la película, una de las películas, ¿verdad?, mejor logradas de Jesús, que es la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, donde recuenta toda la pasión de Jesús desde el momento de la última cena hasta la resurrección. Todo lo que vimos ahí que es súper cruel, fortísimo. De hecho, hay personas que no logran terminar de ver la película porque es muy fuerte, es realmente muy fuerte. Sin embargo, todo lo que está ahí es real. Todo eso lo pasó Jesús. Todo eso lo sufrió Jesús. Y, y una de las cosas que nos ayuda también a nosotros a comprender el lenguaje de esa película es la sábana santa. De hecho, Mel Gibson hizo un estudio para tratar de hacer una película lo más real posible, porque se han hecho muchas películas de Jesús, muchas películas de la Pasión, pero una película que fuese realmente real, ¿verdad? Digamos que fuese a buscar los datos reales de Jesús, es esta de Mel Gibson, porque una de las cosas es que él se documentó con lo que narra la sábana santa de lo que padeció Jesús, y es los latigazos, la cantidad de latigazos que sufrió Jesús, dónde fueron localizados, cuál fue el tipo de látigo, ¿verdad?, que usaron con Jesús, de qué modo, ¿verdad?, fue la crucifixión, como ustedes vieron en la clase pasada que yo les comenté de la sábana santa, donde están ubicados, ¿verdad?, las huellas de la pasión de Jesús, los latigazos, las huellas de los clavos, la huella también en el costado. Y todo esto nos narra precisamente la pasión de Jesús, cómo fue y de qué manera Jesús padeció por la humanidad. Ahí ustedes pudieron ver en la sábana santa ese lenguaje, ¿verdad?, que nos trae la sábana santa, que es un lenguaje muy pictórico sobre lo que padeció Jesús y nos da a entender cuál es la verdadera esencia de la pasión. Ahí es donde uno logra entender que una persona puramente humana, o sea, simplemente humana, no hubiese aguantado todo eso. Hubiese sido imposible. Para un ser humano normal, no hubiese sido posible aguantar y soportar todo eso. Jesús lo soportó porque no era un ser humano normal, obviamente era Dios, es Dios, pero en el momento en el cual estaba padeciendo los azotes de la pasión, era Dios en ese momento y por lo tanto pudo soportar como Dios los azotes y la corona de espinas y los clavos que recibió. Y una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es precisamente cómo Jesús eh, duró poco en la cruz, o sea, fue prácticamente muy rápida la muerte, y es precisamente por todo esto que sufrió en, en la pasión. Y obviamente ya Jesús estaba carente de fuerza, a pesar de ser Dios, desde el punto de vista humano ya estaba carente de fuerzas y bueno, como era el objetivo de Dios, que era entregar su vida él mismo por la humanidad, él mismo muere en la cruz, él mismo entrega su espíritu, y en ese momento, como ustedes saben, sucede lo que es la redención de la humanidad. Jesús en ese momento desciende a los infiernos, ¿verdad?, para recuperar las almas de las personas que habían muerto antes que él. Recuérdense que antes de Jesús no hay absolutamente ningún tipo de salvación. Todos los que mueren
murieron antes de Jesús, no habían ninguno llegado a la salvación al cielo. Es Jesús el que rescata esas almas por su sangre derramada en la cruz, o sea, por su pasión. Por eso es que en el credo decimos descendió a los infiernos, ¿verdad? Porque él fue a rescatar las almas de las personas que habían muerto. Y rescatando esas almas, Jesús asciende a los cielos para sentarse a la derecha de Dios Padre. Vamos entonces a entrar un poquito en materia. Acuérdense que tienen el chat para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier aclaración. Ahí tienen el chat para que nos comuniquemos. Y cualquiera digamos, cualquier duda que ustedes tengan, no tengan absolutamente ninguna pena de colocarlo. Acuérdense que ninguna pregunta está mal redactada ni mal hecha, ni fuera de lugar. De todas las preguntas son importantes. Si usted tiene una duda o tiene una inquietud, ¿verdad? De comprender algo. Entonces, vamos a entrar en materia del Evangelio y lo vamos a hacer con uno de los evangelios más difíciles, pero que a la vez más hermosos, que es el Evangelio según San Juan. Es el Evangelio más difícil porque acuérdense que los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que le llamamos los tres evangelios sinópticos, ellos se llaman sinópticos porque digamos que hacen una sinopsis o un resumen de la vida de Jesús, los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas nos narran, ¿verdad?, lo que pasó. Juan, sin embargo, no es un evangelio sinóptico, es un evangelio más poético, es un evangelio más profundo también y más teológico, absolutamente. Si nosotros estudiamos el Evangelio de San Juan, es un evangelio muy, muy, muy teológico. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que es el prólogo. Si ustedes tienen sus Biblias, la Biblia de Jerusalén, busquen el capítulo 1, ¿verdad? Del Evangelio según San Juan capítulo 1, que es el prólogo. Y vamos entonces a adentrarnos profundamente en esta teología. Yo le voy a hacer algunas preguntas, quiero que hoy también participen. Muchas veces me toca hablar mucho, la otra vez porque, bueno, la Sábana Santa es un contenido bastante grande y por eso hablé mucho, pero ahora quiero también que ustedes puedan intervenir de alguna manera. Entonces, vamos a adentrarnos en el prólogo, perdón, en el prólogo de San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice el prólogo de San Juan: en el principio existía la palabra. En algunas traducciones dicen el verbo. Ok, está bien, es lo mismo. El verbo, la palabra. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Acuérdense que en el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando San Juan nos está diciendo esto, nos está hablando de Jesús, obviamente, porque después nos dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, Jesús. Cuando nos habla que la palabra existía en el principio, estaba con Dios y era Dios, nos está diciendo que Jesús existía antes de su nacimiento. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Quiero dialogar un poquito con ustedes sobre esto. Yo sé que son cosas muy profundas, muy teológicas, pero vamos a dialogarlas juntas. A ver, mi pregunta y la abro así para el que quiera abrir su micrófono y responder, lo puede hacer tranquilamente. Cuando San Juan nos está hablando de que la palabra estaba con Dios y era Dios, mi pregunta es, ¿Jesús existía antes del nacimiento o Jesús existió a partir del momento en el cual fue concebido en el vientre
de María, su madre. Pueden abrir su micrófono el que quiera responder. Recuérdense que ninguna respuesta esté equivocada, ¿eh? Todas las respuestas son ideas que vamos a aclarar acá. Obviamente para eso estamos, pero quiero que dialoguen. Permiso, padre. Sí, adelante. Para mí Jesús existió para nosotros los seres humanos a partir del nacimiento, desde Ok, la concepción. ok. Para ti Jesús existió a partir de la concepción. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Padre, ¿Sí? bueno, buenas noches. Yo pienso que Jesús existió antes del nacimiento, porque recordemos que vino el Espíritu Santo a María y Ujú, por medio de eso, ella concibió, o sea, se embarazó y luego concibió a nuestro Salvador. Entonces yo pienso que fue así, ujú. antes. O sea, para ti existe antes. ¿Desde cuándo empezó a existir Jesús? De que el Señor respiró y vino el Espíritu al agua. Tú dices desde la creación entonces. Sí. Soy Padre. yo, Geralda, hablando. Perdona, no sabía que tenía mi mic abierto. Perdona, padre. No, está bien que lo tengas abierto porque esa es la idea. Esa es la I'm idea. so sorry. Yo, Que padre. dialoguemos, está bien. Yo, padre, Eh. creo que Jesús existía antes de la concepción, porque dice desde el principio, éramos, dice, cuando creamos, dice, el cielo y la tierra, creamos. Entonces el Padre no habla solo de él, sino de otra persona más que estaba a su lado. Entonces ahí era que se movía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eran juntos, estaban todos ellos desde el principio. Muy bien. ¿Y Eso para ti existen desde la desde el creación del principio. mundo o antes? O sea, Desde el cuando hablas del principio. principio, ¿es del principio de la creación del mundo o Sí, desde incluso el antes principio la creación, Padre. de la creación? Ok. A ver, habla. Bueno, Buenas noches, Padrecito. Yo creo que Jesús existió desde la creación del mundo. Ahí Desde la comenzó. creación del mundo. Para ti, Ajá. ahí, ok. Sí, Padre. Y Gracias. una pregunta a ti que crees, ¿verdad? De esta manera. ¿Jesús fue creado o no creado? O sea, ¿el Padre creó a Jesús? No creo. Según, El padre creó a Jesús, o sea, por medio del Espíritu Santo, o por la sea, que el Santísima Espíritu Santo Trinidad. existía, para ti el Espíritu Santo existía antes de Jesús. O sea, que el Claro. Padre por el Espíritu Santo creó a Jesús. Ok. Padre, le habla buenas. Genia. Buenas noches. Buenas noches. Padre, para mí Jesús existió como Dios toda la eternidad, o sea, con el Padre y el Espíritu Santo, porque si es Dios, viene de toda la eternidad. Pero Jesús, hombre, nace cuando viene a la tierra y se encarna a través del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Muy bien. Y entonces, ¿cómo fue el surgimiento de Jesús para ti? ¿Cómo Jesús surge? ¿El Padre lo crea? ¿En qué momento? No, o sea, el Padre lo envía porque Jesús es la voz del Padre. Jesús Ujú. es la palabra del Padre, hecha hombre. Muy bien. ¿Pero fue creado en algún momento? No, él no es una criatura. Él fue engendrado desde toda la eternidad por el Padre. Muy buena respuesta. Y aquí es Muy donde buena respuesta. bien. Miren, aquí es donde quiero detenerme porque lo que hemos conversado hasta ahora, precisamente aquí es donde está el punto esencial. Es importante que sepamos que Jesús, como hombre, existe desde la concepción en el vientre de su madre, del vientre de María. Y en eso, ¿verdad? Tenemos todos o sea, concordamos todos las respuestas que han dado.
que Jesús como hombre existe desde el momento en el cual fue concebido en el vientre de María. O sea, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la fuerza del Espíritu Santo, Jesús se encarna en el vientre de María, ahí empieza a existir como hombre normal, un feto, un embrión, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, y nace como un hombre, como cualquiera de nosotros. Ahora bien, es importante recalcar que Jesús, antes de encarnarse en el vientre de María, ya existía. Y existía porque era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, desde incluso antes de la creación del mundo, ya Jesús existía. ¿Por qué? Porque es Dios. Y acuérdense que por ser Dios, no es creado absolutamente. O sea, Jesús no ha sido creado. Jesús existe desde siempre y para siempre como segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, como Dios, sí tenemos que decir que como Dios existe, perdón, como hombre existe desde la concepción y el nacimiento. Sin embargo, como Dios existe desde siempre y para siempre. Entonces, no hay en Jesús un momento en el cual no haya existido. Desde siempre, desde la eternidad, siempre existió. Y como hombre, entonces empieza a existir a partir de la concepción en el vientre de su madre, muere como hombre, resucita como hombre también, y al ser Dios, entonces continúa su existencia como Dios, porque es Dios mismo. Acuérdense que en Dios hay tres personas, pero es un solo ser, una sola existencia, ¿ok? Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es una sola existencia. Y ahora voy a meter un poquito más de ruido en el sistema porque yo sé que ahora viene algo un poco más fuerte, más profundo. Entonces, si Jesús no fue creado, ¿de qué manera Jesús viene a existir como persona independiente del Padre? ¿Verdad? Porque acuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, pero es un solo Dios. ¿Cuándo viene a existir de un modo diferente? Bueno, ya la hermanita nos estaba comentando algo que es muy importante que nosotros sepamos cuando rezamos en el credo. Decimos, ¿qué es lo que decimos en el credo? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, bla, 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 y todo lo que sigue en el credo. Fíjense, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente, porque ahora viene una pregunta más difícil. ¿Qué diferencia existe entre creación y engendración? No existe la palabra engendración en español, pero en el acto de engendrar. Una cosa es el acto de crear. Dios cuando crea el mundo, crea de la nada, ¿verdad? Ex nihilo, decimos en latín, ex nihilo. No existe nada, Dios habla y Dios crea de la nada, ¿ok? Entonces viene a ser una existencia de la nada. En el mundo no existía nada, cero, vacío completamente. Y Dios crea. Pero en Jesús no podemos hablar de creación, porque si fuera Jesús una criatura, ya no sería entonces perfecto, no sería Dios, no sería absolutamente la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces no podemos hablar de creación. El acto en el cual Jesús viene a la existencia es un acto que se llama generación, ¿verdad? Engendrar o generar de alguna manera. Entonces el Padre engendra, ¿verdad? Al Hijo, o sea, genera al Hijo. Y cuando nosotros hablamos en el credo y decimos engendrado, no creado, estamos hablando de engendrar, que es un proceso muy diferente a crear. Engendrar y crear es diferente. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia existe entre engendrar y crear? Para ustedes, lo que les venga a la mente, yo sé que ustedes no han estudiado filosofía, lo que les venga a la mente, ¿qué diferencia existe entre engendrar y crear? ¿Verdad? ¿Qué es lo que les viene a ustedes a la mente?
Permiso, padre. Para mí la creación es mucho más que una simple forma de reproducción. Engendrar significa una cuestión biológica de un ser vivo que proviene de otro ser vivo. Pero la creación va mucho más allá. Significa que no es solamente una sola cosa que sale de la creación. Ujú. Es amplia, es difícil de contextualizar en una sola proposición, vamos a decirle. Ujú. Ok, claro, tú dices que crear es más difícil porque obviamente está partiendo de la nada, de cero. Y engendrar, no, porque engendrar parte de algo, parte del ser. Ok, esa puede ser una de las diferencias, como tú mismo decías. Pero quiero algo más. A ver si alguien más puede profundizar en esto. Padre, de nuevo aquí, Genia, Ujú. el engendrar yo lo veo, ¿verdad? En cuanto a la creación, yo estoy de acuerdo que fue, que significa crear de la nada, o sea, ponerlo, ¿verdad? Pero en cuanto a engendrar, es como transformar. O sea, él transformó una sustancia espiritual en una Ujú. material. O sea, porque Jesús existía espiritualmente antes de llegar aquí a la Ujú. Virgen. Ujú. Ujú. Entonces transformó esa palabra, la hizo carne, como dice San Juan. Ujú. Sí, pero ahora nos estamos refiriendo al Jesús de la segunda persona de la Santísima Trinidad, no el Jesús hombre. Piensen el Jesús que existía desde antes de la creación del mundo, el Jesús que existía, como dice San Juan, la palabra estaba con Dios y era Dios. Esa palabra, o sea, el ser de Jesús como espíritu, existía desde antes de la creación del mundo, desde antes de ser hombre. Pero empezó a existir desde un momento en el cual, y a eso en teología le llamamos generación, o sea, el Padre genera al Hijo, ¿ok? El Padre al generar al Hijo lo está generando desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Como tú bien dices, que no lo crea, obviamente. No es como cuando Él crea a los ángeles, ¿ya? El Padre cuando crea a los ángeles los crea de la nada. No existe absolutamente el ángel y Dios crea a los ángeles de la nada. Sin embargo, a Jesús no lo crea, a Jesús lo engendra, lo genera, ¿verdad? Cuando decimos engendrado, no se refiere a engendrado en el vientre de María, sino engendrado desde el principio, desde el momento en el cual Jesús existió como segunda persona de la Santísima Trinidad. Igual el Espíritu Santo, solo que el Espíritu Santo nosotros no decimos engendrado. ¿Cómo decimos el Espíritu Santo? Procede del Padre y del Hijo, se llama procesión. Son dos cosas diferentes, o tres cosas diferentes. Engendrado, procede, que es la procesión, y creación. Son tres cosas diferentes. Entonces, la creación ya sabemos que cuando crea el mundo, lo crea de la nada. Ahora, lo que tenemos que entender bien profundamente es qué cosa es engendrar, o sea, cómo engendra el Padre al Hijo y cómo el Padre y el Hijo, ¿verdad? De alguna manera le dan al Espíritu Santo la existencia a través de una cosa o de un hecho, de una realidad que se llama la procesión. Por eso en el credo decimos procede del Padre y del Hijo. Cuando dice procede, quiere decir que de alguna manera Él viene de ellos. ¿Ok? Pero al venir de ellos, la existencia del Espíritu Santo la recibe a través de lo que se llama la procesión. ¿Ok? Que la procesión es otra cosa que es diferente incluso a engendrar. Es un poco Padre, difícil, sí. pero creo que Padre, disculpe, padre, yo le estoy adelante. escuchando bien bajo el volumen, no sé por qué. Sube un poquito el tuyo porque yo no Yo sí, puedo vocear está mucho bien. más alto. Pero si Bueno, puedes subir el volumen de tu celular o de tu computadora, de mi porque celular, yo no déjeme tengo le subo todo. Ajá. Padre, Sube un Padre, poquito ¿podría, el volumen. ¿puedo participar? Sí, adelante. Verá, padre, para mí, bueno, crear es como hacer algo, está en mi pensamiento, en mi mente, lo hago físico, ¿ok? Ujú. Y el engendrar de este modo, como ingresó
Jesús ya cómo ingresó al vientre de nuestra madre, la Virgen María, por el poder del Espíritu Santo que ingresó al vientre de mamita María. Ingresó, eso fue a la vez como ser, así lo quiso el Padre, así lo quiso el Hijo, y era como son los tres, uno solo. Entonces ellos hicieron ese plan para nuestra salvación, pero ingresó al vientre de mamita María por medio del poder y la voluntad del Espíritu Santo. Ingresó al vientre de mamita María, hecho un espíritu, pero en mamita María, en nuestra madre, se hizo carne ese espíritu, que era espíritu totalmente espiritual. Jesús era el Hijo, no, el Padre, el Hijo, igual que el Espíritu Santo, espíritus. Pero al ingresar al vientre de mamita María, se tomó la forma, ¿no?, de carne. Eso es lo que Sí, yo... pero lo que yo les estoy queriendo preguntar Padre, es... padre, soy yo, Geralda. Ah, Padre, mira, yo para mí pienso que es como, sé que Dios, Jesús y Dios es uno. So, para mí yo siento que la esencia de Dios. Ajá, no sé si me entiende, es como la esencia de Dios que viene Jesús. la esencia, claro. Amén. Sí. Padre, yo quiero opinar también, padre. Sí, adelante. Sí, yo también. Claro. Sí, Ana, mire, yo pienso, que por ejemplo dice que el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios y habitó entre nosotros, que Dios quiso hacer algo por la salvación del mundo. Y como Dios no podía, así Dios se engendró en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, pienso que Jesús era como el mismo Dios para mí, porque en una parte dijo Jesús, muéstranos al Padre, y él dijo, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Pienso que el mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Por la acción del Espíritu. Y ya vino como Dios hecho hombre, que sería ya el Hijo, Jesús. Entonces, sí, exacto. Pero yo quiero que pensemos antes. O sea, antes de Jesús engendrarse, ¿verdad?, en el seno de la Virgen María. Yo quiero que pensemos en el momento de la existencia de Jesús, antes, o sea, en el mismísimo principio, cuando no existía el mundo, cuando no existía nada, solamente existía Dios. Dios Padre engendró al Hijo, y ambos hicieron que existiera el Espíritu Santo como la esencia entre los dos. Pero aquí esto es un poquito más profundo. Yo quiero darle la palabra también a los que quieren hablar, porque quiero que reflexionemos, pero piensen no en el momento de la encarnación. No es la encarnación. Padre. No es la encarnación, sino antes, mucho antes. Permiso. Sí. Padre María Canela, yo estaba pensando, porque dice que en el principio existía la palabra. Ajá. Y la palabra estaba junto a Dios. Entonces decir Jesús es la palabra. Exacto. Porque estaba junto a Dios. Es decir, él existía junto a Dios desde que la existencia del mundo, pero él era la palabra. Exacto. Eso es lo que puedo y entender esto es yo. importante que lo entendamos, Claro. porque por ahí es donde viene la cosa. La palabra es la palabra, acuérdense que es una acción, ¿verdad? Como el verbo, es una acción, y es una acción de Dios. Cuando Dios habla, produce algo, y la producción es la palabra. Y por ahí es donde viene la idea de lo que creo nosotros decimos engendrado, de la misma naturaleza que el Padre. O sea, tiene la misma naturaleza del Padre. O sea, estamos hablando de que no es algo diferente al Padre, tiene la misma naturaleza suya y la misma esencia, porque Él es Dios también. ¿Ok? ¿Alguien más yo creo quería hablar? ¿O no? Sí, buenas noches. Yo quería decir más o menos lo que decía
lo que dijo la hermanita, Ujú. que es el mismo Dios, pero Dios creó a Jesús espiritualmente No, para... no, 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 engendró. Esto es importante. No, porque me pasó lo mismo con el grupo anterior, que me decían lo mismo, como que a la hora de hablar esto decían crear. Acuérdense que no podemos usar la palabra engendró. crear, engendró, exacto. Porque cuando decimos creó, la creación es de la nada. O sea, si el Padre creó a Jesús, entonces ya Jesús no es Dios, sino que es simplemente una creación de Dios Padre. No es creación de Dios Padre. ¿Ya? Ah, Es ok. importante que sepamos que no Sí. es creación, no creó. En- O sea, nunca digamos el Padre creó, el Padre engendró. ok. El Padre lo engendró porque a él fue que vino a la tierra a hablar por la palabra de Dios mismo en él a la creación. Claro. Pero bueno, estamos hablando antes de la creación del mundo. O sea, en el principio. Acuérdense que estamos hablando cuando Dios estaba solito, ¿verdad? Y de alguna manera vino a la existencia Jesús. No lo creó, sino que lo engendró. Entonces, ¿sí? Lo engendra por amor. Sí, por ahí es donde viene, por ahí es donde viene. Amor. Hay un Claro, lo engendra por amor. Exacto, exactamente. Ahí es donde viene el kit de la cosa. El Padre tiene un amor tan grande, tan grande, tan grande, que ese amor es como que se desborda, grande. Y al desbordar se crea entonces, ¿verdad? En sí una acción que se llama la acción de engendrar. Obviamente el Padre hace una acción que es engendrar, y por lo tanto ese engendrar es la engendración, ¿verdad? No existe engendración en español, pero para que ustedes sepan, viene Jesús a la existencia por generación. Se llama generación también porque de alguna manera en latín usamos la palabra generado, no usamos engendrado, sino usamos generado del Padre, y por eso se llama generación. Es en el sentido de que el Hijo es generado por el Padre y de alguna manera viene del Padre, pero ese acto no es un acto creador porque no es de la nada, sino que es de la misma esencia de Dios. Alguien de ustedes creo que lo estaba un poco diciendo. Jesús es la misma esencia de Dios, que es una esencia que como que se desborda. Fíjense, los filósofos que han llegado un poquito más lejos en esta reflexión nos dicen que para que nosotros entendamos cómo viene Jesús a la existencia, es como cuando un pensador piensa algo, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, no sé, piensas en una idea, una idea que es tuya, una idea original, una creación. O sea, una mujer, por ejemplo, bordando está generando una idea, ¿verdad? Está generando de alguna manera una idea. Que es algo nuevo porque es creativo, o sea, se pone a bordar y pues crea algo bonito que nunca antes nadie lo ha hecho. O un científico se pone a pensar y de alguna manera engendra una idea. Esa idea no está fuera de sí, o sea, no está fuera de él. La idea es suya y está aquí en su mente. No podemos decir, la idea es una botella que es aparte. No, es suya, forma parte de él, está dentro de él. Pero no es lo mismo que él, en el sentido de que él es él y su idea es su idea. Ahí donde viene entonces la reflexión sobre la diferencia entre padre e hijo y la semejanza entre padre e hijo. O sea, la idea no está fuera del pensador. O sea, la idea pertenece al pensador. ¿Ok? Pero la idea no es el pensador, eso es algo diferente. O sea, nunca podemos decir que Jesús es Dios que se convirtió de alguna manera en hombre, como si fuera un transformer. Eso sí, tenemos que quitarnos esa idea de la mente. Hay gente que lo ha pensado, no es así. Como si Dios fuera un transformer, se transforma en hijo, después se transforma en Espíritu Santo. No. Son tres personas diferentes, pero es una misma esencia. ¿Ok? De una misma esencia, el Padre
a la hora de amar, y obviamente el acto es un acto de amor, engendra al Hijo como el pensador engendra una idea. O sea, se le ocurre una idea y al engendrar la idea viene a la existencia. O sea, existe como idea, pero forma parte de la esencia del pensador. Y el Espíritu Santo viene de la misma naturaleza. Por eso dicen, procede del Padre y del Hijo. Porque entonces el Padre y el Hijo, al convertirse en como el amado, que es el Hijo, y el amante, que es el Padre, en el sentido que es el que ama, el Padre ama al Hijo, el Espíritu Santo es el amor entre los dos. ¿Ven? El Padre ama, el Hijo es el amado, y el Espíritu Santo es el amor, o sea, es la fuerza que los une. Pero fíjense que el amor forma parte de los amantes. Cuando dos amantes se aman, el amor no es nada fuera de ellos, es algo intrínseco de ellos. O sea, que el Espíritu Santo también comparte la misma naturaleza y la misma esencia del Padre. Cuando nosotros en el credo hablamos del Espíritu Santo, ¿qué decimos? Procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, estamos hablando de que el Espíritu Santo es Dios también, tiene la misma esencia, tiene la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, solo que es una, digamos, una realidad aparte, diferente, porque son tres personas diferentes, pero un solo Dios, un mismo Dios, una misma esencia, una misma naturaleza, que se genera en el Hijo y que procede cuando hablamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y el Hijo es engendrado por el Padre desde la creación, o sea, desde antes de la creación, desde el momento en el cual existen desde siempre y para siempre, y la existencia de Jesús es desde siempre y para siempre, y la existencia del Espíritu Santo es desde siempre y para siempre. Son eternos, no empezaron, no van a terminar nunca, siempre existieron, siempre, siempre. Si buscas atrás del tiempo, atrás, donde ya no existe ni siquiera el tiempo, ellos ya existían, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo sé que es un poco difícil. Jesús es Dios, dice Ismael y Brenda. Nadie lo creó, es un misterio que no podemos saber ni entender. Exactamente, eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Es un misterio que nunca vamos a poder comprender totalmente, pero que sí estudiamos para poder entender la realidad. Y Jesús, igual que el Espíritu Santo, no fueron creados, igual que Dios también no ha sido creado absolutamente, sino que existe desde siempre. Y Jesús no vino a la existencia por un acto creador, no ha sido creado por Dios, sino que ha sido engendrado. Y a la hora de hablar engendrado, no se refiere, acuérdense que no se refiere a ser engendrado en el vientre de la Virgen María, sino que fue engendrado desde antes de la creación del mundo. O sea, Él existe desde antes de la creación del mundo y existe desde el principio. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Sí. Padre, yo creo que si miramos la cita bíblica que usted nos explica hoy, hasta el capítulo 5, si lo leemos, yo creo que nos da una buena enseñanza, que nos da a entender, como que dice dice que ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, es decir, la palabra, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la conocieron. Yo entiendo que Jesús, cuando vino, la tiniebla, el pecado, no lo quiso reconocer. Ya eso es. No lo conocieron. Entonces pienso que ellos sí se conjugan, el Padre y el Hijo y el Padre. La misma esencia. En uno mismo, la misma esencia. Y desde el principio descendía sobre las aguas, el Espíritu de Dios. Exacto. Y en este prólogo de San Juan, ¿verdad? Que yo he querido compartir con ustedes, hay muchos aspectos teológicos muy interesantes. Cuando en el versículo 2 dice,
ella estaba en el principio con Dios, o sea, la palabra, o sea, estamos hablando de Jesús, que es la palabra, estaba en el principio con Dios. Quiere decir que obviamente existe desde siempre y para siempre. O sea, de algún momento él tomó la existencia, pero no por creación, sino porque existe desde siempre, como esencia dentro del Padre. O sea, es como, digamos, dentro de la esencia del Padre, Jesús es y existe, ¿verdad? Como segunda persona de la Santísima Trinidad, no como Jesús. Acuérdense, como Jesús existe desde el momento en el cual nace, que le dan como nombre Jesús, a partir de ese momento existe como hombre, ¿verdad? Desde la concepción, ¿verdad? Como sabemos, en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, como segunda persona de la Santísima Trinidad ya estaba en el principio. Y cuando se refiere al principio, se refiere a la eternidad. Acuérdense que no existe un principio. Cuando la Biblia habla del principio, nos está hablando de la eternidad. Y hay una eternidad hacia atrás como hay una eternidad hacia adelante. O sea, hacia atrás de nosotros, antes de nosotros nacer, antes de que el mundo fue creado, ya existía una eternidad. O sea, la eternidad me refiero a que no existía, digamos, un inicio como cuando nosotros decimos, bueno, ¿a partir de cuándo empezaste la escuela? Ah, en el año tal. No, no, no. Es que no hay año, no existe la contabilización del tiempo, porque no existe tiempo. Acuérdense que en Dios no existe tiempo. Entonces, lo que existe en Dios es eternidad. Entonces, desde la eternidad, desde antes, ya existía la palabra. Igual también existirá para siempre, porque acuérdense que hay eternidad antes, pero hay eternidad para después también, ¿verdad? De ahora en adelante. Obviamente el mundo puede terminar como mundo, pero la existencia de Dios no va a terminar nunca porque es eterno. Obviamente, el mundo se puede acabar, nosotros podemos acabarnos, pero Dios va a ser siempre eterno. Y eso tenemos que tenerlo, ¿verdad? Presente. Como Jesús también es eterno por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad existe también desde siempre y para siempre. ¿Ok? En el versículo 3 que dice, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. De cuánto existe es el por qué se crearon el mundo y, ¿verdad? La creación. ¿Por qué? Por el amor que Dios le tenía a la palabra, ¿verdad? A la segunda persona de la Santísima Trinidad, que como sabemos es Jesús. Entonces, por él, por la palabra, por Jesús, se creó todo. Entonces, cuando decimos, ¿por qué Dios creó al mundo? Dios creó al mundo por amor a Jesús. Dios creó al mundo por amor a Jesús. Y Dios nos ama por amor a Jesús, su Hijo, en el cual estamos también todos y cada uno de nosotros. Entonces, versículo 4 dice, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Acuérdense que lo que trae Jesús es una vida, pero como dice Juan, acuérdense de Juan 10:10. O sea, él vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces, no es una vida terrenal como nosotros conocemos, la vida de respirar, la vida que conocemos, biológica. No. En él estaba la vida. O sea, en él estaba la salvación, la vida eterna. Acuérdense que cuando Juan está hablando de esta vida, está hablando de la vida eterna. En Jesús estaba la vida, pero en realidad la vida biológica, sino que en Jesús estaba la vida eterna. Recuerden 10:10, ¿no? Yo he venido a traer vida y vida en abundancia, dice Jesús, porque la vida en abundancia quiere decir la vida eterna. Entonces Jesús viene a ofrecer la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, en el momento en el cual viene Jesús, viene a traernos la salvación, viene a traernos esa luz de los hombres. En el versículo 5 dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron, no la vencieron, perdón. Entonces, cuando nos está hablando de que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, nos está hablando que precisamente cuando viene Jesús a la tierra como vida en abundancia, como salvación, viene en medio de esa oscuridad, digamos que es la falta de la luz, porque faltaba al mundo la luz, le faltaba luz, y le faltaba porque precisamente el mundo estaba caminando en las tinieblas, en el pecado.
Pero las tinieblas no la vencieron, o sea, el pecado no logró vencer a Jesús. Jesús venció y vence en la cruz. En el lugar donde todos pensamos que es la derrota, no es la derrota, en realidad es la victoria. La cruz, que había sido para muchísimas personas signo de derrota, de que todo había terminado, para Jesús es signo de victoria. Y para nosotros los cristianos que llevamos obviamente la cruz en nuestro pecho, es porque es el signo de victoria. A veces los evangélicos nos preguntan, no sé si a ustedes le han preguntado, ¿por qué tú tienes a Jesús crucificado en la cruz? Si Jesús ya no está crucificado, Jesús está resucitado. Digo, sí, Jesús está resucitado, pero la salvación Jesús me la dio en la cruz. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. La muerte de Jesús en la cruz es la que me dio a mí la salvación y es la que a mí me recuerda que yo fui salvado. Para yo recordar la salvación, tengo que pensar en la cruz. No, pero la cruz está vacía. Sí, la cruz está vacía porque Jesús resucitó, pero la cruz, antes de estar vacía, estuvo Jesús en ella y no puede ser sentido de derrota para nosotros, como algunos evangélicos piensan. Sentido de derrota, no, es sentido de victoria. Jesús muriendo en la cruz no estaba siendo derrotado, estaba él derrotando a las tinieblas. ¿Con qué? Con su sangre derramada en la cruz. Acuérdense que Jesús no nos salva con la resurrección. O sea, la resurrección es el culmen, ¿verdad? Del poder de Dios de levantar a su Hijo de la muerte. Pero no es la salvación, la resurrección. La salvación fue la cruz. Si Jesús no hubiese muerto de esa manera, nosotros no hubiésemos sido salvados. Si Jesús hubiese salido corriendo por miedo, nosotros estuviéramos todavía condenados. Si Jesús no hubiese aceptado morir en la cruz y derramar toda su sangre hasta la última gota, nosotros no estuviéramos salvados, estuviéramos todavía condenados. La salvación viene en la cruz y eso es algo que nosotros tenemos que enseñarle a los hermanos evangélicos, que muchos de ellos dicen, ¿por qué llevas a Jesús en la cruz? Ya la cruz está vacía, Jesús no está ahí. Sí, Jesús no está ahí, Jesús no está en la cruz, no está, que la cruz está vacía, claro que sí, pero una cruz vacía a mí no me dice nada. A mí una cruz vacía no me dice nada porque puede ser la cruz del buen ladrón o del mal ladrón o de quien sea. No, la cruz con Jesús a mí me está diciendo que yo he sido salvado por el acto redentor de Jesús en la cruz. O sea, las tinieblas no vencieron a Jesús por la victoria de Jesús en la cruz. Y eso tenemos que recalcarlo muy fuerte nosotros. No tengan miedo con los evangélicos que vienen siempre con una cruz vacía, enseñándonos que la cruz está vacía y que Jesús resucitó. No, ojo con eso. La cruz tuya vacía puede ser la cruz de cualquier persona. La cruz mía es la cruz con Jesús, que me recuerda que Jesús murió por mí y que me entregó la salvación gracias a que él derramó hasta la última gota de sangre en la cruz, clavado en la cruz, por mis pecados. Eso es lo que me recuerda la cruz y tengo que tenerla presente con Jesús ahí, aunque yo sé que Jesús obviamente está resucitado. Eso no quiere decir que yo esté pensando que Jesús está en la cruz. No, absolutamente. Yo no estoy pensando que Jesús está en la cruz. Yo lo que estoy pensando es ese acto de amor de Jesús en la cruz, que yo tengo que recordar siempre, que tener siempre en mi mente y en mi corazón, que ese acto de amor de Jesús en la cruz es el que nos da a nosotros la redención. No fue la resurrección, no fue su nacimiento, no fue ningún acto que por muy bueno que sea ni por muy grandioso, la salvación fue el derramamiento de sangre, que es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dice, el justo tiene que morir por todos, ¿verdad? Como decían los profetas, ¿no? Alguien del pueblo tiene que morir por todos, ¿verdad? Y constantemente nos decía, y Dios enviará al Salvador. ¿Y el Salvador qué? Necesita morir para poder redimir a la humanidad. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué tiene que? Bueno, porque está escrito que si Dios se inmola por nosotros, o sea, se entrega completamente por nosotros, vamos a ser salvados. No hay otra signo en la Biblia donde nos hable de salvación de otra manera.
No nos dice. La Biblia completa, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en ninguna parte nos dice que nosotros nos vamos a salvar porque hagamos, no sé, cualquier cosa o porque Dios haga. No, la única cosa que nos dice la Biblia desde el principio hasta el fin es que la salvación de nosotros viene dada por la muerte de Jesús, o sea, por la muerte de Dios o por la entrega de Dios mismo en la cruz. Entonces, eso tiene que quedarnos bien claro, hermanos y hermanas, porque fíjense que el movimiento evangélico es un movimiento muy fuerte y a veces tiende a confundir a las personas, ¿verdad? Como diciendo, quítate la cruz, que eso es, eso de la cruz, en la cruz, Jesús en la cruz, eso trae mala suerte, o eso, Jesús ya no está allí. No, no, absolutamente. La cruz desde siempre, incluso desde las catacumbas que no existían los evangélicos, cuando los cristianos estaban en las catacumbas, dibujaban la cruz, pero no una cruz vacía, sino una cruz con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos desde el principio querían recordar que la muerte de Jesús en la cruz nos había otorgado a nosotros la salvación y la redención. Entonces, hermanos y hermanas, es muy importante esto. Voy a leer otro comentario del chat para continuar. Los cristianos que no creen en Jesús como Dios, solo como Hijo de Dios, Padre, consideran que el Padre es primero. Entonces, si es así, la idea del Padre que tiene un pensamiento no permite que Jesús sea también Dios como el Padre, ya que la palabra vendría en un instante después, no al mismo tiempo que el Padre. Mira, este comentario tuyo es muy interesante, porque precisamente cuando hablamos de la generación del Hijo, el acto generador del Hijo no tiene un momento, no tiene un instante antes o después del Padre. Es en el mismo momento de la existencia. Fíjense que igual el Espíritu Santo. Entonces, es importante que cuando nosotros hablemos de esto, no podemos pensar como con categorías humanas. El ser humano podría pensar, bueno, la idea de generar al Hijo, ¿verdad? La generación del Hijo viene dada en un instante después de la existencia del Padre. No, el Hijo existe junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo desde siempre. Solo que en la esencia de Dios, para que ustedes entiendan un poquito más, en la esencia de Dios se da lo que se llama la generación, por el cual cuando Dios viene a la existencia, que obviamente no existe en un punto de la historia, sino existe desde siempre, en ese momento ya también viene el acto generador y viene el acto de la procesión del Espíritu Santo, ¿verdad? Que procede del Padre y el Hijo. Entonces, fíjense que como segunda y tercera persona de la Santísima Trinidad, no nos estamos refiriendo como desde el punto de vista humano como una fila, como el primero, el segundo, el tercero, como que vendría uno detrás del otro. No, eso es el ser humano es así. La abuela, la mamá, la nieta, no piensen así en categorías teológicas, trinitarias. Las categorías trinitarias no tienen tiempo. O sea, no tiene un instante y no es que el Padre, digamos, engendra al Hijo como si fuese su hijo, él ya está grande, como a veces lo pintan, el papá, Dios Padre con las barbas, anciano. No lo piensen con categorías humanas. Eso ha sido un modo de representar a Dios en las pinturas, etcétera, pero Dios existe desde siempre, como Jesús también existe desde siempre. Y el Espíritu Santo también. Entonces, el acto de engendrar no es un acto posterior, es un acto puntual. Desde siempre Jesús existió. No hubo un instante después, ni un instante antes. En el mismo momento en el cual Dios Padre y el Espíritu Santo existieron, también existió el Hijo. Y eso no tiene un punto en la historia, porque acuérdense que la historia es por años y por tiempo. En Dios no existe. Cancelen la idea de tiempo, de año, de instante. Eso no existe en Dios. Un instante después, un instante antes no existe en Dios, porque acuérdense que Dios no tiene tiempo.
Entonces no podemos pensar con categorías humanas de un tiempo determinado en el cual existió el Hijo, un momento determinado en el cual existió el Padre, o un momento en el cual existió el Espíritu Santo. No hay un momento, es la eternidad. Acuérdense que Dios es la eternidad. Y por lo tanto, en la eternidad es que todo esto sucede. O sea, en el mismo... en la misma situación de la eternidad, que no puedo decir instante, no puedo decir en el momento, porque ya yo digo un momento y ya ustedes van a pensar en tiempo, y acuérdense que no hay tiempo, o sea, no hay instante, no hay minuto, no hay nada, nada, no existe. En realidad en Dios no existe el tiempo, en Dios existe la eternidad. Es lo único que existe en Dios, la eternidad. No hay medida de tiempo en la eternidad, no hay medida de tiempo cuando nosotros hablamos de Dios y de la eternidad. ¿Ok? Pero es muy buena la aclaración que tú das, porque no quiero que ustedes se vayan con la idea de que el Padre existió antes del Hijo, como que fuese el Padre el que en el momento en el cual piensa, o sea, en el Hijo, o ama al Hijo, le da la existencia en ese momento. No existe momento ni instante, ya existía desde siempre y para siempre. ¿Ok? Acuérdense que es un solo Dios. Cuando hablamos de uno solo, estamos hablando de naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, nos estamos refiriendo a un todo compacto, ¿verdad? Un todo compacto, una sola naturaleza. O sea, no podemos decir que Dios Hijo tiene una naturaleza diferente. Claro, cuando se hace hombre, adquiere la naturaleza humana, pero no deja de tener la naturaleza divina. Entonces, en Jesús hay doble naturaleza, naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién muere entonces en la cruz? ¿Jesús como Dios o Jesús como hombre? ¿Quién es el que muere en la cruz? Jesús como hombre. Está difícil, ¿no? Jesús como hombre muere en la cruz. Jesús como hombre, Padre. Y sin embargo, si yo le dijera que no, que el que muere en la cruz es Jesús como Dios, porque si hubiese muerto, si Jesús estaba el hubiese muerto Padre en como hombre, si Jesús hubiese muerto como hombre en la cruz, nosotros no estaríamos salvados, porque para la salvación se necesita que Dios muera en la cruz. Si muere un hombre, es como un hombre cualquiera, y ahí es donde viene la herejía de Arrio, el arrianismo, que fueron de los primeros años del cristianismo. Arrio decía, Jesús muere como hombre, y el alma de Jesús como Dios no puede padecer la muerte. Y aquí es donde entonces viene la teología, y la teología nos dice, no, Jesús muere en la cruz como Dios porque se necesitaba que Dios muriese en la cruz. Claro, no es una muerte como nosotros la entendemos desde el punto de vista humano, que la muerte significaría como dejar de existir. Acuérdense que la muerte es un paso, no es que deja de existir, sino que se transforma. Entonces Dios, o sea, Jesús como Dios, en la muerte en la cruz se transforma, ¿verdad? De un ser humano, físico, material, a la esencia que Dios tiene, ¿verdad? La esencia de Dios como espíritu, pero muere Dios. Porque si no muere Dios en la cruz, entonces no hay salvación. Si muere Jesús como hombre, es un hombre cualquiera. Entonces la naturaleza divina de Jesús padeció también en la cruz y muere también en la cruz. Solo que no es una muerte, digamos, humana, material, sino que es una muerte diferente. Es una transformación, como les decía. Pero es el mismo Jesús como Dios que padece, y es el mismo Dios que muere en la cruz. Yo sé que son aspectos un poquito difíciles, un poquito complicados de la teología de entender, pero es bueno que nosotros la podamos comprender para poder comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que se nos habla. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra
Era la luz verdadera que iluminaba a todo hombre que viene a este mundo. Soy por el versículo 10, para si alguno quiere seguir. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Acuérdense que, ¿verdad?, los judíos no lo reconocieron. Vino a su casa, los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, lo cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Vean, aquí es donde viene entonces la forma en la cual nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios, ¿verdad? No es desde el punto de vista sanguíneo, no es de deseo de hombre, sino que nacemos de Dios. Es el nacimiento espiritual. ¿Ok? La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El versículo 14, muy archiconocidísimo, que lo leemos siempre en la Navidad. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. O sea, viene detrás de mí, nació después de Juan, pero ha sido puesto delante de mí porque existía antes que yo. O sea, Juan el Bautista está aclarando que Jesús existía ya desde siempre y para siempre. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Fíjense qué comparación tan interesante. De Moisés nos viene la ley, o sea, los mandamientos. Que no cumpla los mandamientos se va a perder, el que cumpla los mandamientos no va a ser, ¿verdad?, salvado. Sin embargo, Juan nos está diciendo que de Moisés viene la ley, pero la gracia y la verdad nos la ha dado Jesucristo. ¿Qué cosa es la gracia? Yo quisiera que ustedes reflexionaran y me dijeran, ¿qué cosa es la gracia? La gracia, pienso yo, que es la salvación. La salvación. La ¿Qué más? misericordia de Dios. La gracia para mí es un Por don Dios. espiritual, es un regalo de Dios. Es un regalo. La gracia es la amistad con Dios. La gracia es la amistad con Dios. Muy La bien. paz, Padre. La gracia es el amor que Dios nos tiene. Es el amor que Dios nos tiene. El Espíritu Santo que nos da en el bautismo. Entrega su gracia y nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios por su gracia. El Espíritu Santo orando en cada uno de nosotros. Exacto. Imagínense si ustedes pudieran ver el alma no la podemos ver, pero si ustedes pudieran ver el alma de un niño apenas bautizado, ¿ustedes saben cómo es esa alma? ¿Se imaginan esa alma? No la podemos ver, obviamente el alma no se puede ver. Pero si pudiéramos ver el alma, ¿cómo ustedes se imaginan que es el alma de un niño después de bautizo? Es puro, Padre. Pura, ¿verdad? Muy bien. Es limpia. Completamente limpia. Muy bien. Es blanca. Blanca. Pues eso mismo es la gracia. ¿Ven? Esa pureza total que tiene el alma del niño apenas bautizado, esa gracia, esa alma limpia, esa alma completamente, si la pudiéramos ver, no la podemos ver obviamente, pero si la pudiéramos ver, es completamente santa, es completamente limpia, completamente pura. Entonces, esa pureza es nosotros lo que llamamos la gracia. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, que jaritomene, es una frase que quiere decir llena de gracia, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, la llena de gracia a María, y el ángel le dice,
llena de gracia. O sea, María, eres llena de gracia. Que en realidad la palabra que charitomene quiere decir repleta, no llena, sino repleta. O sea, que no le falta más nada, que está al tope, ¿verdad? Como nosotros en español decimos repleto, no le cabe nada. Eso es que charitomene. O sea, llena de gracia, quiere decir repleta, completa de gracia, completa. No hay nada en ti que no sea gracia. Ese es el alma pura de María, el alma pura completamente de un niño, por ejemplo, bautizado. Y todo eso nos viene por Jesús. O sea, la gracia que Dios ha colocado en María es una gracia que se llama la gracia santificante, que es la gracia de Jesús, que es Jesús el que nos otorga. ¿Con qué? Con su pasión. Solamente que María la recibe antes que nosotros, porque obviamente ella fue predestinada para eso, pero recibe la misma gracia que Jesús ya estaba preparando concedernos a nosotros en el momento de la cruz. Cuando el Evangelio de San Juan nos dice que la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo, es porque Moisés te dio la ley, ok, está bien, pero la gracia, o sea, la amistad con Dios, la pureza total, viene dada por Jesucristo. Y viene dada por la acción redentora de Jesús, que es la muerte en la cruz. Yo repito mucho esto porque quiero que a ustedes les quede muy claro que la acción redentora de Dios fue a través de su muerte en la cruz. Dios nos redime porque muere en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es la que nos otorga la gracia. Igual le otorga la gracia a los que habían muerto. Las almas de los que habían muerto antes de Jesús, pongamos a Moisés, pongamos a Elías y Abraham y todos los que habían muerto antes de Jesús, recibieron la salvación por la muerte de Jesús en la cruz. Ellos no habían sido salvados. De hecho, si ustedes ven, no había ningún santo antes de Jesús. Después de Jesús viene la santidad. ¿Por qué? Porque no existía la gracia. La gracia viene con Jesús. El hombre había perdido la gracia y no se había rescatado, ni siquiera porque vino los profetas, los patriarcas, nadie. La gracia nos vino dada por Jesús. ¿Ok? Bien. Vamos entonces, ¿verdad? A comentar sobre el Evangelio de San Juan, lo que nos habla después de el testimonio de Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista es muy interesante, ¿verdad? El testimonio de Juan el Bautista dice en el versículo 19, y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle quién eres tú, él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. O sea, Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, yo no lo soy. ¿Eres tú un profeta? Él respondió, no. Él ni siquiera se consideraba profeta. Entonces, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres? ¿Qué respuesta nos das para darlo a quien nos ha enviado? ¿Qué dices de ti? Entonces, Juan el Bautista dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al lado del río Jordán, donde estaba Juan bautizando. Entonces, Juan bautizaba con agua. ¿Por qué? Porque el que venía a dar la gracia verdadera es Jesús. Acuérdense que el bautismo de Juan no es un bautismo de gracia, no es un bautismo de redención, es un bautismo de conversión, que es diferente. O sea, él está bautizando a las personas que querían convertirse. Por eso es que él dice, yo soy la voz que grita en el desierto, rectifiquen el camino. O sea, vuélvanse a Dios, vuelvan a Dios. Es el momento de Dios, este es el momento que viene Dios. Y él está preparando el camino. Y al preparar el camino, él está queriendo rectificar el comportamiento, la conducta.
Y por eso es que dice, yo soy la voz que grita en el desierto, rectificar el camino, o sea, enderécenlo, porque está torcido. Pero es un bautismo con agua, no es un bautismo de salvación, no es un bautismo de gracia, no es el bautismo que hemos recibido nosotros. Nosotros recibimos el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan es un bautismo con agua, simplemente, ¿para qué? Para convertir a las personas que se habían alejado de Dios. ¿Ya? Ahora, en el versículo 19 dice, al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden lo que decimos en la misa, cuando presentamos la hostia consagrada. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Entonces, es el Cordero de Dios que ya Juan lo estaba prediciendo. Pero fíjense, ¿qué quiere decir Cordero? Cordero quiere decir que va a ser inmolado. Por lo tanto, ya Juan estaba diciendo, Jesús va a morir por nosotros. Cuando dice Cordero de Dios, ¿qué era lo que pasaba con los corderos? Los judíos sabían muy bien qué pasaban con los corderos. Los judíos sabían muy bien que el cordero era inmolado, que el cordero iba a ser sacrificado en la Pascua. Todos los judíos que estaban allí sabían, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Todo el mundo sabía. Nosotros tal vez no tenemos esa cultura judía, pero el judío sabe que el cordero, el corderito, o sea, el animalito, es sacrificado siempre en la Pascua. Y cuando él dice, este es el Cordero de Dios, está ya suplantando lo que los judíos hacían, que era matar un cordero animalito, un cordero normal, para inmolarlo en la Pascua como sacrificio a Dios. Y Juan está diciendo, no más corderos, animales. Este es el Cordero de Dios. Este es el que va a ser inmolado en la Pascua. Y como inmolación será una entrega a Dios, ¿verdad? Porque acuérdense que el Cordero era una entrega que se hacía a Dios como sacrificio. Pero he aquí el Cordero de Dios. Ya Juan le está como colocando a Jesús una misión, ¿verdad? Como sabemos, obviamente no es Juan el que le da la misión es de Dios y Jesús es Dios. En esa misión que Jesús recibe, sabe que hay un sacrificio, que obviamente como ser humano, pues se angustia, suda sangre, bueno, lo que sabemos, ¿verdad?, que pasa en la pasión, pero es ya desde el principio, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, incluso él dice, el cordero que quita el pecado del mundo. Ya de por sí el cordero animal era sacrificado para perdonar los pecados y se le presentaba a Dios como perdón de los pecados. Pero aquí entonces estamos hablando de alguien que es el Cordero de Dios, porque él mismo es Dios que quita entonces el pecado del mundo, no como el cordero de un sacrificio animal, sino el sacrificio de él mismo. Y este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero él, el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Vean cómo ya de alguna manera Dios está preparando a su pueblo a través de Juan el Bautista y está preparando a su pueblo para el proceso que el pueblo va a vivir, que es el perdón de los pecados. Porque fíjense que Jesús tiene una misión muy clara. La misión de Jesús es la redención. La misión de Jesús es traer la gracia que se había perdido. Que junto con ello, él también enseña, cura, sana y hace todo lo que hace, pero su misión especial y particular es la misión de otorgar la gracia. O sea, la misión de la redención, la misión de la salvación. Luego de allí vienen los primeros discípulos. Estoy pendiente del chat para si alguien me escribe. Creo que la muerte no tiene poder sobre Dios. A Dios para perdonarnos el pecado de nuestros primeros padres y darnos la salvación le bastaba una víctima perfecta
que era Jesús quien no tuvo pecado al venir a este mundo. La muerte no tiene poder sobre Dios porque Dios es capaz de resucitar, ¿verdad? Y por eso no tiene poder sobre Dios. Pero Jesús, a la hora de morir en la cruz, muere como Dios, porque la muerte de Dios es la que nos trae a nosotros la salvación de nuestros pecados. O sea, la muerte de Jesús como Dios. Y es importante que nosotros lo tengamos presente para nosotros comprender que la muerte de Jesús en la cruz es una muerte de Jesús como Dios, porque se necesitaba la muerte no de un hombre, sino la muerte de Dios mismo, o sea, la entrega de Dios mismo en la cruz. Acuérdense que Dios se entrega en la cruz y se entrega a través de la muerte, que la muerte no tiene poder sobre él porque obviamente él vence a la muerte a través de la resurrección y su poder obviamente va por encima de cualquier acto humano, pero es su entrega. Recuérdense que es su entrega. No es una ficción lo que vemos en la cruz, es una verdadera muerte. Y es Dios que muere en la cruz. O sea, cuando Dios muere en la cruz, estamos hablando de que Dios muere realmente en la cruz para el perdón de los pecados. ¿Ok? Recuérdense que esto fue una discusión muy fuerte al inicio del cristianismo y de hecho Arrio creó este movimiento tan fuerte del cual vienen incluso muchos, incluso obispos. Arrio era un sacerdote, pero incluso obispos de la iglesia antigua, ¿verdad? Me estoy refiriendo a los primeros años, los años 200 del cristianismo. Y era precisamente esa visión de la doble naturaleza de Jesús como hombre, Jesús como Dios, la que trae entonces un poco de confusión, porque Jesús es visto solamente como hombre cuando está muriendo en la cruz, cuando realmente no es así. Jesús es Dios completo en la cruz y en la resurrección. ¿Ok? Los primeros discípulos, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, fijándose en Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que les seguían les dice, ¿qué buscan? Ellos respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió, vengan y verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Sobre las horas, porque tal vez esto trae un poco de confusión. Cuando habla de la hora 10:00, no nos está hablando de las 10. La hora 10:00 para los judíos era alrededor de las 4 de la tarde, porque la hora 9 eran las 3, que de hecho Jesús murió a la hora de 9, como le llaman. Acuérdense que la contabilización para los judíos a esa época era un poco diferente. Empezaban a contar desde las 6 de la mañana, que era más o menos supuestamente como la hora en cual ellos se despertaban. Entonces empezaban hora primera, las 7, hora segunda, las 8, hora tercia, que era la tercera hora, eran alrededor de las 9 de la mañana. Después venía la cuarta, la quinta, la hora sexta era el mediodía, las 12, era la hora de sexta. Y después ellos decían séptima, la 1 de la tarde, octava, las 2 de la tarde, la novena o la nona, como le llaman, la hora de nona eran las 3 de la tarde. Por lo tanto, cuando habla de la hora 10:00, era alrededor de las 4 de la tarde que vieron a Jesús. Eso para que más o menos ustedes tengan en cuenta la idea, porque si no van a pensar que eran las 10 de la mañana, porque ellos no contaban así de esa manera. Hora 10:00 es las 4 de la tarde. Y de ahí entendemos la oración de los monjes. Los monjes oran en ese mismo orden. O sea, los maitines al inicio, que obviamente lo hacen incluso súper temprano, después oran los monjes, bueno, también nosotros, pero tenemos menos horas de oración que ellos. Los monjes oran a la hora tercia, que es las 9 de la mañana, a la sexta, que es las 12 del mediodía, y a la hora nona,
que es las 3 de la tarde, y después la hora de vísperas, que es más o menos alrededor de las 6. Fíjense que más o menos el cronograma va cada 3 horas una oración. Le hago un paréntesis porque sale esto a relucir, pero para que ustedes tengan en cuenta, la oración de la iglesia es más o menos cada 3 horas, ¿ya? Y de hecho los monjes sí la siguen al pie de la letra porque oran cada 3 horas. Ellos no oran solamente, también trabajan, ¿eh? No piensen que los monjes son vagos ni nada, no, trabajan también muchísimo, incluso en el campo algunos, otros hacen pasta, otros hacen las hostias que nosotros utilizamos en la misa para consagrar, y bueno, ellos trabajan, pero ellos tienen más tiempo de oración porque paran el trabajo para orar. Entonces, va como más o menos el tiempo va cada 3 horas una oración. Alrededor de las 6 de la mañana se oran los laudes. Después, a las 9 de la mañana, la hora tercia. A las 12 del mediodía, la hora sexta. A las 3 de la tarde, la hora nona. Y a las 6 de la tarde, las vísperas. Y a las 9 de la noche, las completas, que más o menos era la hora de dormir, ¿ya? Pero obviamente en esto hay cambios, no que exactamente sea así, pero más o menos para que ustedes tengan una idea cómo la iglesia divide su oración. Cada 3 horas hay un tipo de oración diferente, ¿verdad? Laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. ¿Ok? Claro, el que va a hacer todas las oraciones pues tiene que estar pendiente de orar constantemente, y los monjes, como les decía, sí paran su trabajo para orar a estas ciertas horas, pero están orando constantemente porque incluso cuando están trabajando ellos también están en oración constante, incluso haciendo manualidades o lo que estén haciendo están también orando. Pero paran para dedicar solamente a la oración cada 3 horas. ¿Qué nos dice el Evangelio según San Juan? El llamado a Felipe y Natanael. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y entonces Natanael le dice, pero de Nazaret puede salir alguna cosa buena. Le dice Felipe, ven y verás. ¿Qué? Ven y verás. Bueno, si tú no crees que puede salir algo bueno de Nazaret, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. O sea, él conoce, ¿verdad?, el corazón de Natanael, y como después le dice, Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y le responde Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le dice, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad les digo, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús llama a sus discípulos, este es precisamente el momento de la llamada, y bueno, ahí culmina el capítulo primero del Evangelio de San Juan. Acuérdense que él llama a todos sus discípulos, ¿verdad?, uno por uno, los llama por su nombre. En el caso, ¿verdad?, de Natanael, Felipe es el que lo lleva y lo presenta a Jesús. Natanael, del cual conocemos obviamente que es Bartolomé, que se convierte luego en apóstol de Jesús. Recuérdense que los apóstoles se congregan y en el momento en el cual se congregan viene un acontecimiento importante que está en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, que son las bodas de Caná 3 días después, ¿verdad? O sea, se ve que Jesús reunió a sus discípulos y después de haberlos reunido, pasó 3 días en los cuales pues había conocimiento, ¿verdad?, de ellos, se movía de un lado para otro, les enseñaba, y María ya pues entró seguramente en conocimiento de estos discípulos.
de estos apóstoles, ¿verdad? Que tenía su hijo. Y ella es invitada a la boda. Entonces, seguramente al ser invitada, pues eran invitados también Jesús y sus discípulos, y fueron invitados a la boda, y coinciden María, Jesús y los apóstoles en las bodas de Caná de Galilea. Pero yo quiero lo de las bodas de Caná de Galilea ya comentárselo un poquito más a fondo después, y trabajar ese tema después. Pero nos vamos a quedar acá para dedicar este tiempo a si tienen alguna otra duda, algún comentario, algo que quieran añadir, me pueden decir, ¿verdad? Para poder utilizar este tiempo para eso. Porque quiero dejar las bodas de Caná de Galilea para la próxima clase. ¿Ok? Bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo quiero comentar algo con respecto a lo que usted dijo, sí, cuando si Jesús murió como hombre o como Dios. Ah, todavía estás con el tema. Entonces, sí, yo, porque me quedé pensando, es que lo que quería preguntar, o más bien decir es que tenía que ser como Dios, como usted lo dijo, porque si hubiese sido como hombre no hubiese aguantado, se hubiese resistido. Exactamente. Y luego hay otra pregunta interesante. ¿Cómo es tu nombre? María. María, hay otra cosa interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Jesús, de alguna manera, dejó de ser Dios. Piensen, ¿Jesús de alguna manera dejó de ser Dios en algún momento? No. Absolutamente. Entonces ahí más claro nos queda Jesús en todo momento, incluso en la muerte en la cruz, siguió siendo Dios. Siendo Dios. Amén. Exactamente. Amén, Una pregunta en el chat interesante. Padre, ¿cómo es que Natanael sabía que era el Hijo de Dios si apenas lo estaba escogiendo? Esto es algo muy, muy interesante que tenían los judíos. Fíjense, cuando Jesús le dijo a Natanael, que es un israelita del cual no hay ningún engaño, él dice, ¿por qué me dices eso? O sea, ¿de dónde tú me conoces? Y Jesús le dice, yo te vi cuando estabas en la higuera, debajo de la higuera. Y entonces ahí entendió completamente Natanael que él era el Hijo de Dios, porque era el único que podía adivinar, o en ese sentido no es adivinar obviamente, sino decirle a Natanael su pasado. Acuérdense que una de las cosas que iba a traer en la venida de Jesús, o sea, el Hijo del Hombre, o como ellos lo llamaban, ¿verdad? El enviado, el Salvador y tal, era unas características especiales, que son las características de poder comprender y conocer el pasado de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque siendo Dios tiene el poder de poder, ¿verdad? Tiene el poder, valga la redundancia, de comprender y entender el pasado de las personas y poder incluso decírselo. Cuando él le dice, yo te vi cuando estabas en la higuera. Obviamente, Bartolomé sabía que nadie lo había visto debajo de la higuera y que solamente el Hijo de Dios podría conocer su pasado, o sea, lo que había pasado con él. No sé si exactamente estaría ligado con algo especial de su vida. El haber estado debajo de la higuera no ha sido simplemente por haber descansado debajo de la higuera, sino que tal vez está muy relacionado con algo de la vida de Bartolomé, o de Natanael, ¿verdad? Como le llamamos al inicio. Y es precisamente eso lo que hace
que él dice, ah, no, pues este es el Hijo de Dios. Él no lo conocía, pero eso le dio el signo. Este es el profeta que tenía que venir. Este es el Hijo de Dios. Entonces ahí donde Jesús le dice, ah, bueno, tú estás creyendo simplemente porque te dijo eso, no, muchas cosas verás, o sea, cosas mayores. Verás los ángeles subir y bajar por el Hijo del Hombre. O sea, de este momento en adelante vas a ver la gloria de Dios. Padre, cuando Jesús realizó los milagros, lo hizo como hombre o como Dios. Como Dios, absolutamente. Acuérdense que Jesús no deja absolutamente nunca de ser Dios. Como hombre, sí. Como hombre empezó a existir en el momento de la concepción en el vientre de María. Empezó a existir como hombre, ¿verdad? Y muere, obviamente, ¿verdad? Como hombre. Ahora, como Dios nunca dejó de ser Dios. Por lo tanto, muere también como Dios, resucita como Dios, vive como Dios, hace los milagros como Dios y nunca deja de ser Dios. Bueno, yo creo que ya hemos agotado bastante bien este tema, que es un tema también muy interesante. Vamos entonces a hablar de la Virgen María en la próxima clase. Este es un tema que a mí me encanta, el tema de las bodas de Caná, porque tienen mucho de exégesis bíblica, todo lo que es la intervención de María en el acto salvador de Dios. Les voy a dejar de tarea, lean el capítulo 2 completo del evangelista San Juan, para que ustedes ya vengan con la idea de lo que narra San Juan en las bodas de Caná de Galilea. Entonces, capítulo 2 de San Juan, leído completo, es la tarea para la próxima clase del martes de la próxima semana. ¿Ok? Y ahora les voy a dar la bendición. Bien, entonces, vamos a pensar, a traer a nuestra mente todas las personas que están sufriendo en Ucrania por la guerra, todas esas personas que inocentemente están sufriendo esta guerra inútil, esta guerra absolutamente fundada, y están padeciendo, están muriendo algunos de ellos, algunos están huyendo de sus países, de sus casas, por cuenta de esta guerra. Vamos a pedir por ellos y vamos también a enviar la bendición a todas estas personas. Vamos también a bendecir a todos los que tenemos en nuestro corazón, a todos nuestros familiares y amigos, las personas que necesitan de una bendición hoy, que necesitan de una oración, que necesitan de la intervención de Dios. Vamos a tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir la bendición de hoy. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, hermanitos y hermanitas, feliz noche. Les dejo con Vanesita que les da los avisos. Feliz noche a todos.